Bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Hoy queremos abrir la emisión de la Liga Socialista Revolucionaria con un cálido y fraterno abrazo al hermano pueblo peruano que resiste la política imperialista, asesina, fascista de Ollanta Humala, en Arequipa y en el resto del país. A los campesinos, los pueblos originarios, los trabajadores mineros, los obreros en general, vaya nuestra solidaridad y nuestro apoyo en cualquier terreno que sea. Este es un mensaje que la Liga Socialista Revolucionaria quiere hacer llegar a nuestros queridos hermanos peruanos hoy en lucha. Hoy queremos hablar de las vísperas, estamos 28 de mayo, el 29 de mayo de 2015 se cumple el 46 aniversario del famoso Cordobazo en Argentina. Ese día marcó un antes y un después en la historia del país. Los trabajadores, los estudiantes y el pueblo conquistaron la ciudad e hicieron huir a la policía. ¿Fue casual que haya sucedido en Córdoba? Evidentemente no. Desde hacía algunos años atrás en la provincia se vivía un crecimiento inusitado de emprendimientos industriales muy superior en relación al resto del país. Desde la instalación de las plantas de fabricaciones militares, que abrió paso a la industria automotriz, con la instalación del complejo Fiat, no solamente en la fabricación de automóviles, sino también de camiones, de material ferroviario, etc. Y en 1967 se instala la planta de Renault en Santa Isabel, junto a innumerables fábricas y talleres más pequeños o de dimensiones más reducidas que trabajaban para esos gigantes de la industria. A eso hay que sumarle el tradicional e histórico peso del estudiantado cordobés. Un dato no menor es que la amplia mayoría de los obreros que ingresó a las fábricas era una primera generación de trabajadores industriales y el peso de la clase obrera industrial había crecido enormemente. Los primeros meses del año 69 empezaron a complicarle la vida al tirano Onganía. Fuertes movilizaciones contra el encarecimiento del comedor universitario, el asesinato de los estudiantes Bello y Cabral y un clima de creciente descontento social terminaron estallando ese 29 de mayo de 1969, a partir de la huelga de los trabajadores de las automotrices y los metalúrgicos. La llamada Revolución Argentina de Onganía entraba en una acelerada cuenta regresiva. La lucha que abrió el Cordobazo siguió en todo el país. Los azos se desparramaron por los 4 puntos cardinales. De esas luchas, fueron parte figuras como Agustín Tosco, René Salamanca, José Francisco Páez, Gregorio Flores y muchos otros. La radicalización de franjas obreras, estudiantiles y populares aumentaba. La división de la burguesía también. Es evidente que si no hubiera habido ascenso del movimiento obrero, se hubiera cumplido el vaticinio de Onganía de quedarse 20 años. El problema para ellos fue el desarrollo de ese proceso, que podríamos definirlo con bastante certeza como un proceso prerrevolucionario, porque en realidad no estaba planteada en forma inmediata la toma del poder por los trabajadores, pero había que ver hasta dónde y cómo se desarrollaba ese proceso. Cae Onganía después del Cordobazo, y luego de una corta transición asume el general Lanusse como expresión del acuerdo al que había arribado la burguesía en lo fundamental. El único que podía apagar el incendio iniciado en Córdoba era el general Perón.
Así nació el Gran Acuerdo Nacional, conocido como GAN, que fue un permanente tire y afloje con el general exiliado para que volviera al país con las manos más o menos libres. Solo él podía acabar con ese proceso de radicalización que amenazaba con extenderse, ya que era el depositario de todas las ilusiones de las masas. Así, a medida que avanzaba el Gran Acuerdo Nacional, se achicaba el espacio para la lucha sindical revolucionaria o para los fierros. La situación reclamaba definiciones políticas claras, y eso era lo que faltaba. La heroica vanguardia que actuó desde el Cordobazo en adelante no fue capaz de enfrentarse a Perón y levantar una opción clasista y socialista ante el movimiento de masas. Hizo de cuenta que había superado el electoralismo con la consigna: ni golpe ni elección, revolución. Y por esta vía, de hecho, le hizo un favor a Perón. La única corriente que tuvo la valentía de enfrentar a Perón, a pesar de su pequeñez y seguramente también con errores, fue el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores. No vote patrones, burócratas o generales, fue la consigna que presidió las candidaturas de Coral Nola Chiappone en marzo de 1973 y de Coral Páez, enfrentando a la fórmula de Perón-Perón en septiembre del mismo año. Fue respaldada, respectivamente, por 70.000 y 180.000 votos. Esta posición colocó al Partido Socialista de los Trabajadores en un lugar de privilegio durante muchos años dentro de la izquierda, y estuvo en la base del desarrollo del MAS desde 1983 hasta 1990. Pero no fue suficiente para frenar el terrible curso a la derecha, abonado por Perón primero y por su señora después, que llevó al auge de la AAA y culminó con el golpe del 24 de marzo de 1976. Hoy es imposible saber si un bloque de la izquierda clasista hubiera podido cambiar el curso de los acontecimientos. Lo que es seguro es que se hubiera podido oponer una mayor y más firme resistencia. También es seguro que los votos blanquistas, los que llamaban a votar en blanco en esa ocasión, de distintas procedencias, renunciaron, aunque con un discurso ultraizquierdista, a disputarle a Perón la cabeza del movimiento obrero, y le facilitaron al general la tarea de ser el enterrador político del Cordobazo.